Muy bien, en esta clase veremos lo que es el método de evaluación de inventarios. Para empezar, pues tenemos tres tipos de evaluación de inventarios. El primero es el FIFO. En este caso nos dice que bajo este método el flujo físico es realmente irrelevante. Lo importante es que el flujo de los costos suponen que los primeros artículos en entrar al inventario son los primeros en ser vendidos. Esto hablando de costo de ventas o en el caso de consumirlos sería el costo de producción. El inventario final está formado por los últimos artículos que entraron a formar parte de los inventarios. En este caso, el FIFO es que el primer artículo que entra en este caso son los primeros en que van a ser vendidos, en forma a ese orden, ¿no? Empezaron a entrar primero algunos artículos, ya sea materiales, y son los primeros que van a salir a venderse o a consumirse en este caso. Pasamos al siguiente método, que sería el método LIFO. Y bajo este método, nos menciona que supone que los últimos artículos en entrar a formar parte del inventario son los primeros en venderse, en este caso como costo de venta o consumirse, que sería el costo de producción. Entonces, el LIFO es que los últimos artículos que entran al inventario son los primeros en consumirse o los primeros en venderse. De ahí pasamos al tercer método, que sería el promedio ponderado, el cual nos menciona que se requiere calcular lo que es el costo promedio unitario de los artículos en el inventario inicial, más lo que se vaya a ir comprando en ese periodo contable. El costo unitario promedio ponderado se calcula simplemente dividiendo el total del inventario entre el número de artículos disponibles. Con base a este costo de promedio unitario, se determina tanto el costo de ventas, producción, como el inventario final del periodo. Aquí tenemos lo que es un ejemplo, cómo se sacaría el promedio ponderado, el procedimiento. Y primero tenemos esta tablita en la cual nos desglosa lo que estaría en inventario inicial, el cual tenemos una columna donde aparecen las unidades, cantidad de unidades, y también nos aparece las compras que se realizaron en ese periodo. Sumando las cantidades unitarias, tenemos la cantidad total, que son 40. Al lado de cada una vemos lo que es el costo unitario, tanto de las 10 piezas o artículos que estaban al inicio, como el costo unitario de las compras. En la última columna tenemos el valor total. Entonces se hace la multiplicación de cuántas unidades y cuánto cuesta cada una, se multiplican y ya nos da el valor total. Entonces, en la parte de abajo nosotros tenemos ventas de periodo, en el cual pues dice que del total de 40 se vendieron o se consumieron 35, quedando en un inventario final de 5 unidades. Para determinar el promedio ponderado, hay que dividir el valor total entre las unidades y luego multiplicar ese valor, que es el que vemos aquí, de 13.750, por las unidades que quedaron al final, que serían 5. Y así obtenemos lo que es el promedio ponderado de las unidades. Aquí podemos observar lo que es el sistema de evaluación, el valor del inventario final, que son las primeras que quedan al final, las primeras en consumirse. Entonces la mercancía comprada pues nos queda como la cantidad. Si utilizábamos el segundo método, que es el IFO, entonces el valor inventario final, pues ahí cambia, ¿no? Queda valorado el costo de la primera mercancía que hubo en existencia.
Y dejando de lado lo que es ya la evaluación de inventarios, vemos lo que es la clasificación de los costos. Dentro de la clasificación de los costos, tenemos que se les da diferente enfoque de acuerdo, en este caso, a cómo están clasificados. El primero sería de acuerdo con la función en la que incurren. ¿Qué quiere decir esto? Nos menciona que los elementos del costo se encuentran lo que es la materia prima directa, que es el elemento sobre el cual se va a ejercer una labor con el objeto de transformar en el producto terminado. En este caso, pues es en parte importante el proceso. Y también nos menciona que durante este proceso se lleva a cabo lo que es la obra directa, que es ahora sí que la parte de la labor de los empleados, la labor humana, donde se mete lo que son las horas que se trabajan en esto. También podemos encontrar los costos indirectos de fabricación, que como su nombre lo indica, pues son costos que no están relacionados directamente con lo que es la manufactura, pero que contribuyen y forman parte de lo que vendría siendo mano de obra indirecta, materiales indirectos, calefacción, luz, energía para la fábrica, arrendamientos, entre otros. Y adicionalmente se encuentran lo que son los gastos de distribución o los gastos de venta. Estos son originados en el área que se encarga de comercializar el producto. Por ejemplo, la publicidad, salarios y comisiones del personal de ventas. Y por último, se encuentra lo que son los gastos de administración, que estos se originan en el área administrativa, como por ejemplo salarios, papelería y servicios públicos. Entonces, de acuerdo a la función en la que incurren, entrarían todos estos costos que acabamos de ver y nos pasamos a lo que es de acuerdo con su identificación, que en este caso puede ser como una actividad o como un departamento o un producto. En el primero tenemos lo que son los costos directos y estos se identifican con que, digamos, en este caso, la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos directos de tecnología, todo aquello que se relacione directamente con la elaboración del producto, en este caso. Entonces, otro ejemplo que venía aquí es el salario del director de ventas, costo que indica directamente con el departamento respectivo, ¿no? Los costos indirectos son los costos que no podemos identificar, ya sea como una actividad determinada, como por ejemplo la depreciación de la maquinaria, el alquiler del edificio de planta o de oficinas o el salario del director de producción respecto al producto. Entonces, algunos costos presentan características duales, es decir, que son directos e indirectos al mismo tiempo. Ejemplo, nos pone el sueldo del director de producción, es directo con relación al departamento, pero es indirecto con la relación al producto. O sea, es algo que se tiene que realizar y que va relacionado con el departamento, pero no tiene nada que ver con la realización del producto. Después podemos observar lo que es de acuerdo con el tiempo en el que fueron calculados. Y por aquí tenemos nosotros lo que es el primero, que es el costo histórico. Y los costos históricos son los que se produjeron en un determinado periodo. Ejemplo, los costos de productos vendidos o los costos de productos en proceso. Entonces, los costos históricos son de gran ayuda para predecir el comportamiento de los costos predeterminados. Y acá abajito tenemos lo que son los costos predeterminados. Estos son los costos que se estiman con base en datos estadísticos y proyecciones y se emplean en la preparación de presupuestos. O sea, cuando un costo es predeterminado es cuando ya sabemos aproximadamente cuánto cuesta dicho mercancía o dicho artículo o dicho elemento que se necesita. Y nuestra siguiente clasificación sería de acuerdo con el tiempo en el que se cargan o enfrentan a los ingresos. Costos del periodo. Estos costos se identifican como los intervalos de tiempo y no con los productos o el servicio. Nos pone como ejemplo el alquiler de las oficinas o de la compañía cuyo costo se carga al periodo en el que se utilizan las oficinas,
al margen de cuando se vendan los productos. Luego tenemos el costo de producto, el cual nos dice que se lleva contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa. Es decir, son los costos de productos que se han vendido y los costos de productos que no contribuyen a generar ningún ingreso en el periodo determinado que quedarán inventariados. Entonces, todo esto es de acuerdo al tiempo en el que se está trabajando dicha mercancía o dicho producto. Y el que vemos a continuación sería el de acuerdo con el tiempo en el que tenga sobre la incurrencia de un costo. Y tenemos los costos controlables. El costo controlable es aquel, una persona de determinado nivel o determinada autoridad tiene para realizarlos o no. Por ejemplo, los sueldos de los directores de venta en diferentes zonas son controlables para el director general de ventas, el sueldo de la secretaria para su jefe inmediato, ¿no? En este caso, si es un gasto o un aumento en el que se les va a dar, pues depende ahora sí que del presupuesto y de la persona que esté a cargo en este caso. Tenemos después el costo que no es controlable y pues son aquellos en los cuales no se tiene una autoridad o un control sobre ellos. El costo de la depreciación del equipo para el supervisor de producción, ya que tanto para la compra del equipo como el costo de depreciación es una decisión tomada por la alta gerencia. En este caso, el cuanto la maquinaria ya no funciona correctamente o no está rindiendo de la misma manera, pues ya es parte de la decisión el cambiar la maquinaria o no, en este caso de gerencia, ¿no? El siguiente costo que tenemos sería el costo de acuerdo con su comportamiento, en el cual nos menciona el costo variable, que son los que cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o un volumen dado. Dicha actividad que puede ser referida como a producción o a ventas. En este caso, el costo variable, ejemplo, podría ser de la materia prima, que cambia de acuerdo con la función de producción y las comisiones de acuerdo con las ventas. Tenemos una fórmula presupuestal que sería Y es igual a BX, que más adelantito veremos qué significa cada uno de estos letras. Costo fijo. El costo fijo son los que permanecen constante dentro de un periodo determinado o un nivel de producción. En este caso son los costos fijos y variables, los sueldos, la depreciación en línea recta y alquileres de edificios. Por lo general se mantienen en un tiempo determinado fijo durante ese tiempo, no es algo que vaya a estar cambiando mes con mes. Para efectos matemáticos también tenemos una fórmula presupuestal que sería Y es igual a A. Dentro de los costos fijos tenemos dos categorías. Costos fijos discrecionales, estos son los que son susceptibles a ser modificados, por ejemplo, los sueldos, la publicidad o los gastos de capacitación. Los costos fijos comprometidos, estos no aceptan modificaciones, son llamados también costos sumergidos, por ejemplo, la depreciación del edificio y la maquinaria. En este caso, pues no podemos modificarlos ni cambiarlos. Costos semivariables o mixtos, y estos están integrados por una parte fija y una parte variable. El ejemplo típico serían los servicios públicos y el alquiler de los equipos, porque si bien podría ser un costo fijo, puede haber una cuestión que varíe la parte de que haya un aumento o que haya un uso más elevado del servicio público donde se tenga que pagar más. También tenemos lo que es una fórmula presupuestal que sería que es Y es igual a A más BX. Y aquí tenemos lo que es cada uno, que sería de los elementos de la fórmula presupuestal, pueden ser definidos como lo que es Y, que vendría siendo la variable dependiente, y la Y representa el costo total CT, la X, variable independiente que nos muestra el nivel de actividad, la A, constante que representa el costo fijo, CF se abrevia, y la B, que sería la pendiente de la recta y equivale al costo variable por unidad.